y gracias a Funseam por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes la reflexión que estamos haciendo en este caso sobre el tema de eficiencia energética, que si la podemos poner será mejor. Sería fantástico. Sería fantástico. Lo que vamos a ver responde al resumen del último informe que la Fundación Repsol y su Observatorio de Energía ha hecho sobre el tema de eficiencia energética y su evolución. La Fundación Repsol creó un observatorio de energía en el año 2009 y desde entonces está haciendo una publicación anual de los índices de evolución de los índices de eficiencia energética en España y su comparación con Europa. Y vamos a ver cuál es el resultado del último informe que se publicó el 2012 y que resume brevemente el contexto energético y macroeconómico, que ya se ha dado amplia visión a lo largo de la sesión de esta mañana. ¿En qué consisten los índices de eficiencia energética y de emisiones de gases de efecto invernadero que hemos definido en el Observatorio de Energía de la Fundación Repsol? Nos hemos atrevido a hacer un modelo de proyección a 2020 para ver si la evolución que hemos tenido hasta ahora pues es susceptible de ser mejorada o hay que hacer algo más, y unas conclusiones rápidas. De todos es conocido que en los últimos años ha habido un incremento claro de la demanda energética de energía primaria en el mundo, con un valor más o menos sostenido de aproximadamente un 2,5% anual en los últimos años, con un claro descenso en el año 2009 y un rebote en los últimos 2 años como consecuencia de la caída que se produjo en el año 2009 con respecto al año anterior, con respecto al 2008. Evidentemente, la demanda no es homogénea y si comparamos la variación de demanda o la variación del Producto Interior Bruto, que para el caso es prácticamente similar en los entornos mundiales, pues hay países que están creciendo con cifras en torno a 5 o 6%, la mayoría de ellos, entornos muy punteros con demanda energética muy importante o incremento del Producto Interior Bruto en torno al 9% como China, y los países de la OCDE que están en un consumo energético y una generación de valor más acotada en el entorno del 1,5%. Igual sucede con las emisiones de CO2, que implica cualquier consumo energético que se produzca, y ha habido una tasa de crecimiento sostenida del 2,5% aproximadamente en los últimos años, incluso desde el año 90, y también con una variación muy distinta en unos entornos con respecto a otros. El único entorno en donde la tasa de emisiones de CO2 disminuye es en los países de la OCDE, que ha habido una reducción del 0,3%. En el resto de los entornos se sigue al alza en cuanto a las emisiones, y con valores muy importantes en los entornos de mayor incremento del valor añadido bruto como es China o Asia. Eso que ocurre en el mundo, pues ocurre también en España de una forma parecida, pero con unos cambios de tendencia o de pendientes un poco más acusados. Hemos tenido desde el año 2000 al 2011 un incremento de la demanda de energía primaria en el país, expresada en millones de toneladas equivalentes de petróleo, como indica la gráfica, con un incremento del 0,6% sostenido como tasa de crecimiento medio acumulado, con pendiente positiva hasta el año 2007 y una caída clara a partir del año 2007 hasta ahora, del 3,2%. A pesar del incremento de la demanda de energía primaria en el país como media acumulada, pues ha habido un descenso del 0,6% desde el año 2000 hasta el 2011, con una mayor énfasis en la caída a partir del año 2007 por la mayor contribución de energía renovable en el mix de energía primaria que se consume en el país. En este entorno, en el año 2009, la Fundación y el Observatorio creó los índices de eficiencia energética, que lo que pretenden es, de una forma homogénea, ver la evolución de los consumos energéticos de España y de los países de su entorno, para ver cómo evoluciona, para conocer si hay un aumento o una mejora en el consumo de energía necesario para producir una cantidad de servicios o de productos. Se ha hecho en 2 entornos, tanto en el ámbito interno como en el ámbito del pozo al país, de forma segregada. Hay una regulación clara
europea sobre los ámbitos internos, y al mismo tiempo hemos hecho el mismo enfoque sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que se produce. La forma de construir el índice es en base a indicadores operativos de eficiencia energética de sectores y subsectores. Hay 20 indicadores de sectores y subsectores, de los sectores que contribuyen en mayor proporción al consumo de energía primaria en el país, que son la industria, el transporte, el residencial y los servicios. 4 factores de transformación en función del tipo de combustible que se utiliza en cada uno de los sectores. Eso da lugar a unos indicadores sectoriales, 4, evidentemente, y a un indicador nacional en función de la ponderación de la contribución de cada uno de esos sectores al índice de consumo de energía primaria en cada uno de esos sectores. De la misma forma, y aplicando un factor de conversión de consumo de energía a emisión, se construyen de forma homogénea y con la contribución de los tipos de energía para cada uno de los consumos, se construyen los factores de emisión para cada uno de esos sectores, y hemos aplicado como año de referencia el año 2005, en el que se le da el valor 100, porque pensamos que fue, lo aplicamos ahí, porque fue el año que se creó el comercio de emisiones en la Unión Europea. Le dimos valor 100 a ese año y hemos referido a ese valor 100 cualquier valor de los años previos, desde el 2000 que se ha estudiado hasta el último año que se ha hecho el informe formal, que es el año 2010. Hay que recordar que hay 2 años de decalaje entre la disponibilidad de la información necesaria para hacer estos índices y los propios índices. ¿Cuál ha sido la evolución en España? Pues hemos aumentado la eficiencia energética, o hemos aumentado en el indicador de eficiencia energética 12 puntos en los últimos 11 años, desde el año 2000, aunque ha habido una pequeña caída en este índice en el año 2010 con respecto al 2009 como consecuencia de la crisis. En la estimación que hemos hecho para el año 2011 se prevé que habrá una pequeña mejora con respecto al año 2010, y esto da una tasa media de crecimiento de índice de eficiencia energética, o sea, menor cantidad de energía necesaria para producir la misma cantidad de bienes y servicios, o sea, mayor eficiencia energética en la producción, de entre 1,2 en los últimos años y 1% en el último periodo. Estos valores pues se repiten a lo largo de los distintos indicadores por los 4 sectores fundamentales: transporte, industria residencial y servicios, en donde ha habido una caída en el último año, 2010, con respecto a 2011, en 3 de ellos, y únicamente ha mejorado el sector servicios con una mejora de 0,3 puntos porcentuales. Tengo que ir rápido porque si no, no cumplo con el señor que tengo a mi izquierda. ¿Cómo compara esto con Europa? Pues compara mal, desgraciadamente compara mal. Estamos aproximadamente 10 puntos por debajo de valores de referencia europeos referidos al año 2010. Hemos mejorado más que Europa en cuanto a la evolución del índice, o sea, hemos tenido una caída del 1%, que significa una mejora del índice de la eficiencia energética, pero tenemos 10 puntos de diferencia con respecto a Europa. Y además comparamos mal en casi todos los sectores. En el único que comparamos de forma positiva es en el sector servicios. El resto de los sectores pues estamos evolucionando, pero evolucionamos todavía peor que evoluciona el resto de los competidores europeos en este momento. Y en cuanto a índice de emisiones, hemos tenido una reducción de 12 puntos. Aquí el mensaje es inverso: cuanto más bajo sea el índice de emisiones, menos emisiones tenemos, es mejor. Y aquí hemos tenido una caída sostenida del 2% en los últimos años, y también hemos mejorado aún más en el 2010 con respecto a 2009, fundamentalmente por la mayor contribución de las energías renovables en la generación
eléctrica, y se prevé que la mayor contribución del carbón en el año 2011 con respecto al año 2010 pues tenga un deterioro en este índice con respecto al año 2010. También por sectores tenemos un incremento en el sector transporte del 0,1, está prácticamente plano, y en el resto de los sectores ha habido una mejora generalizada de 3, 7 y 11 puntos, precisamente por esa mayor contribución de la energía renovable en el consumo de energía eléctrica, que afecta fundamentalmente a los sectores que mayor consumo eléctrico tienen en su matriz energética. Como luego ponderan cada uno de los sectores en función de la intensidad energética que supone su contribución al consumo energético nacional, da el resultado integrado que hemos visto con anterioridad. ¿Y esto cómo compara con respecto a Europa? Pues en línea con lo que hemos visto antes, estamos evolucionando bien, hemos mejorado más que la media europea en el año 2010, hemos bajado 2,8 puntos, mientras que ellos han bajado 1,8, pero estamos 12 puntos por encima de los valores medios de Europa 15 en el periodo. Únicamente el sector residencial y el sector servicios puede comparar de forma competitiva en relación con los mismos sectores europeos, estando peores en el sector transporte y en el sector industrial. Y nos hemos atrevido, como decía antes, a hacer una proyección al año 2020, con todos los riesgos que se supone y teniendo en cuenta unos escenarios. Hemos definido 3 escenarios y hemos definido, vamos a sacarlos todos y así, un escenario alto en donde hemos definido unas variables macro diferenciales. En el escenario alto hemos supuesto una variación del Producto Interior Bruto de aproximadamente el 2% anual, que hoy lo vemos prácticamente imposible de conseguir, teniendo en cuenta los valores de variación del Producto Interior Bruto que se han producido en los últimos 2 años. Esto suponía una evolución hasta el año 2016 de la variación del Producto Interior Bruto, que exigía en los últimos años del periodo del 16 hasta el 20 un crecimiento sostenido, que hoy, teniendo en cuenta las cifras que se han producido 2010, 2011, incluso 2012, exigirían unos valores de impulso de mejora del Producto Interior Bruto que hoy serían inalcanzables, igual que el cumplimiento de los objetivos del PER, que serían el 100% de los objetivos del PER, que superaría las exigencias de la Comunidad Europea en cuanto a contribución de renovables en la energía final bruta prevista. Y creemos que es más razonable considerar el escenario base, que considera una evolución del Producto Interior Bruto en línea con la opinión generalizada de la mayoría de las fuentes consultadas, en torno al 1% anual, que creemos que es más conseguible en este momento, y la consecución del 85% de los objetivos del PER, que equivale a cumplir los objetivos definidos en la Unión Europea 2020 para conseguir estos objetivos, y que suponen mantener la contribución de renovables en la generación eléctrica actual, del 2010 aproximadamente en torno al 32%, y conseguir un 10% de contribución de biocombustibles en los combustibles de automoción, que es básicamente lo que exige Europa. El escenario bajo creemos que es demasiado pesimista y espero que no tengamos que hacer uso de ello, pero que supone un crecimiento medio anual del Producto Interior Bruto en torno al 0,5% anual y una consecución de los objetivos del PER no superior al 70%. Alineados con esto, hay unas variables que están ligadas a las variables macro, como pueden ser el valor añadido bruto en los sectores industriales, la población, el número de hogares, desempleo, etcétera, que van básicamente ligadas a las variables que se han definido con anterioridad. Y hay unas variables tendenciales que hemos considerado que se mueven alineadas con la tendencia de los últimos años, como puede ser el mix de consumo energético en cada uno de los sectores o el peso de las industrias dentro del mercado español. Consideramos que esto no cambia de una forma brusca, así como la evolución de la calidad, la flota de los vehículos, el mix diésel, gasoil, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con estos escenarios se percibe
que en el periodo 2015-2020 se produce un crecimiento de la demanda de energía primaria en torno al 0,2-0,3%, con una cuota en el 2020 del 6% en el carbón, del 14% en las renovables, del 10% en la nuclear, del 28% del gas natural y del 42% en el petróleo, que en el periodo 2010 o 10-20 significaría una caída en la demanda de petróleo o la contribución a la energía primaria del 1,1%, un aumento del 1,7% de la contribución del gas natural, una caída del 1,5% de la contribución de la energía nuclear, un aumento de la renovable del 2,5% y una reducción del carbón del 0,5%. Dependiendo del escenario que se considere, pues se produciría un incremento del consumo de energía primaria hasta valores de 133 millones de toneladas de petróleo para el año 2020 en el escenario base y 137 millones en el escenario alto, que significaría un incremento de 3-4 puntos con respecto a lo que se está produciendo en el 2010, básicamente. En este escenario hemos considerado distintos criterios de contribución a la generación eléctrica, con un incremento en el escenario base, que es el que consideramos en este momento más representativo, de aproximadamente un 1% de la generación eléctrica, hasta 22 con 1 gigavatios hora de producción eléctrica, con distinta contribución de las distintas energías en esa generación, en donde hay un claro incremento del gas natural, una caída de la producción nuclear, donde se ha considerado el cierre de la central de Garoña, la práctica desaparición del combustible de petróleo utilizado para la generación eléctrica en ese periodo, y una contribución de la energía renovable en torno al 32%. La eficiencia energética en ese entorno pues mejora, pero mejora a ritmos más suaves que lo que ha venido produciéndose en la evolución desde el año 2010. Si del año 2005 a 2011 hemos tenido una evolución, una tasa media de crecimiento del 1%, pues lo que se prevé en esos escenarios es que del 2011 a 2020 habrá una mejora del índice de eficiencia energética en torno al 0,2% como tasa acumulada media, y que muchas de las palancas que se han utilizado en los años anteriores para producir la mejora del índice de intensidad o eficiencia energética, pues tienen ya un recorrido limitado, como la mayor penetración del gas natural en el uso industrial, o la mejora del mix de generación, o la renovación del parque de vehículos. Lo mismo sucede en el escenario de emisiones, en donde habrá una menor caída de las emisiones, seguirán siendo negativas, en el sentido de que mejorará el índice de emisiones. Habrá un empeoramiento previsto en el periodo 2010-2011 como consecuencia de lo que hemos indicado antes, de la mayor contribución del carbón en la generación eléctrica, una menor contribución de la hidráulica en el 2012, y habrá luego una pequeña caída en el índice general hasta el año 2020, que en el escenario base se situaría pues 3-4 puntos mejor que lo que tenemos en el año 2011, pero con una clara tendencia de reducción de la pendiente. Hay una serie de actividades que se pueden impulsar tanto en el sector transporte como en el residencial, como en la industria o como en la transformación, que están ahí reflejadas y que no vamos a andar en ellas, están en la presentación, y si alguien que lo quiere luego profundizar en el tema podemos hacerlo, que será necesario impulsar para intentar conseguir que esta evolución en la caída prevista de la mejora de eficiencia o en el nivel de emisiones se tenga un impulso considerable. Y como conclusiones, para finalizar, para que no me saquen tarjeta amarilla, pues decir que la crisis económica ha afectado a la evolución de los índices de eficiencia energética
en 2010 con respecto a 2009, que se han estabilizado algo en el 2011, que la evolución que se ha observado en la intensidad de emisiones se ha visto favorecido por el mix de generación eléctrica, por mayor contribución de las renovables en relación con respecto a 2010, pero que va a impactar negativamente por la mayor contribución del carbón con respecto al valor esperado para el 2011, que a pesar de que estamos evolucionando bien, estamos lejos de los valores que presentan nuestros competidores en los Europa 15 en cuanto a intensidad de emisiones y en cuanto a eficiencia energética, que en un escenario continuista la evolución de los índices, tanto de eficiencia energética como de intensidad de emisiones, pues será significativamente menor que lo que hemos venido ofreciendo en los últimos años, y que para que esto cambie pues habrá que hacer un impulso necesario e importante, utilizando palancas que mejoren estos resultados de forma clara y que no aumenten la competitividad en los próximos años. Nada más, muchas gracias.